Bien, ahora sí les comparto, disculpen ustedes. Bien, entonces les comentaba que no es un tema mucho menos importante que todos los que hemos visto en esta jornada de 2 días. Sin embargo, ahora pues vamos a tratar, como bien lo decía el doctor Hugo Hernández, otro tipo de estructuras que finalmente pues son de las más comunes en México, pues desde hace bastante tiempo, ¿no? Históricamente hablando, porque fueron las que se utilizaron o se llevaron a cabo desde que llegaron los españoles a México, que son los edificios históricos. Y vamos a ver un poco el efecto de este temblor en el patrimonio arquitectónico mexicano, y entender un poco más acerca de estos edificios que, como bien lo comentaba el doctor Hernández Barrios, no se conocen mucho dentro del gremio de ingeniería. Creemos que el trabajo de estos edificios le corresponde o le compete más a los arquitectos, pero la realidad es que estos edificios son muy complejos, requieren de mucho. Son tan complejos porque pues, tienen diferentes materiales, tienen geometrías muy sofisticadas, y realmente poderlos estudiar como debe de ser, pues requiere de una tarea multidisciplinaria. No es nada más algo que le compete a los ingenieros, sino que aquí deben entrar muchos profesionales para estudiar este tipo de estructuras. Claro, no quiero decir que en estructuras de concreto, acero o mampostería contemporánea no se ocupe de una tarea multidisciplinaria, pero en particular en patrimonio se requiere mucho más trabajo por el gran desconocimiento que se tiene. Estos edificios finalmente pues, son edificios muy antiguos, estamos hablando de pues, volvernos geriatras de las estructuras, han acumulado daños y procesos de degradación pues, desde hace 400 años al menos en México. Entonces han tenido durante su vida útil intervenciones, esas intervenciones a lo mejor no han sido lo más adecuadas, pudieran haber sido correctas. La idea finalmente de una intervención en este tipo de edificios pues es preservarlo en el futuro, durante una cierta medida que nosotros la medimos dentro de lo que es el área de la ingeniería de la conservación, que así es como se le conoce internacionalmente, en generaciones. Entonces, cuando yo hago una intervención en un edificio, pues debo de preservarlo en el futuro, 2, 3 generaciones. ¿Para qué? Pues para que ese edificio siga funcionando y siga finalmente aportando ese beneficio y esa riqueza arquitectónica que requiere, porque hay que reconocer que también son edificios, pues finalmente, que son un motor económico para el país. Morelia, sin su motor económico de patrimonio, pues no tendríamos turismo prácticamente. Entonces, esto es fundamental porque finalmente aporta y genera fuentes de empleo para muchísimas personas en todo el país. Estos edificios, entonces, como todas las estructuras, son modelos con memoria, ¿sí? Se van a acordar de vida y obra a lo que les pasó anteriormente. Se acuerdan de todo absolutamente. Pues van acumulando esos daños, van acumulando esos esfuerzos, esa degradación, el intemperismo, todo lo van acumulando y se van a acordar. Son como una persona muy resentida. Entonces, todo eso se queda acumulado en la historia misma del edificio. Entonces, cuando llega un temblor, no podemos decir que va a impactar sobre un edificio que está recién construido. No. Va a impactar sobre un edificio pues, que ya está deteriorado, un edificio que está degradado. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Y los edificios no están nuevos. Como comentaba hace un momento el doctor Manuel Jara, cuando tenemos edificios que se dañaron con el sismo 85 y se rehabilitaron y no funcionaron para el siguiente sismo, acá lo tenemos amplificado a la N potencia. Entonces, son vulnerables, entendiendo la vulnerabilidad sísmica como una predisposición de ese edificio a sufrir un cierto daño ante un temblor de cierta intensidad. Entonces, si en un edificio histórico yo considero que son de mampostería sin reforzar, aquí no existe refuerzo, yo lo comentaba la doctora Berta Alejandra Olmos, no hay varilla, no hay nada, no existía el acero de refuerzo. Entonces, estos edificios finalmente son cal y canto, hablamos de cantería, ¿sí? Que está pegada con mortero de cal, o sea, ni siquiera era mortero de cemento. En los edificios actualmente ese mortero de cal ha desaparecido inclusive. Entonces, en las juntas pues, ya no existe mortero y estamos hablando de que queda piedra sobre piedra, es decir, a veces cuando hay sillares, que son tabiques grandototes, como tabiques gigantes, pues tenemos juntas secas entre las piezas. Si a eso le sumamos
Lo que comentaba el doctor Hugo Hernández ayer, que los edificios contemporáneos no deben de ser irregulares en planta, en elevación, que no deben tener formas en H, en forma de cruz, en forma de U's, de C's. Los edificios históricos, sobre todo los de tipo religioso, tienen todo esto. Tienen irregularidades en planta, tienen irregularidades en elevación, las torres sobresalen por encima de las naves, han tenido deformaciones, desplomos, asentamientos, agrietamiento. El agrietamiento es inherente a un edificio histórico, porque pues, es pura piedra y ha tenido que desalojar esfuerzos durante toda su vida. Entonces se agrietan para poder trabajar de manera correcta. Hay intemperismo, ha habido lluvia ácida, hay contaminación, antigüedad. Sumemos de intervenciones estructurales inadecuadas. O sea, si todo esto lo sumamos, pues finalmente nos da una alta vulnerabilidad sísmica para estos edificios. Lo estamos tratando con edificios de estructuras sumamente complejas desde todos los ámbitos que los podamos ver. ¿Y cuál fue el problema con este sismo del 19 de septiembre? Este sismo, a diferencia de los que nos platicaba ayer el doctor José Manuel Jara, que básicamente, pues el sismo del 19 de septiembre de 85, que se generó aquí frente a las costas de Michoacán, a 30 kilómetros frente a las costas de Michoacán, con un mecanismo de subducción, ¿sí? Estos otros temblores se generan adentro. Son los que platicaba ayer el doctor José Manuel Jara como sismos de tipo normal, dentro de esta franja que vemos aquí de color beigecito, que es la que se conoce como el cinturón volcánico transmexicano. Entonces, en este cinturón, que ya es una zona más antigua, se han generado algunos terremotos históricos y no tan históricos, ¿sí? Que quizá no tienen las magnitudes de los grandes sismos de subducción, o sea, 8, 8.1, 8.2, como el 7 de septiembre de 2017, pero magnitudes que pueden llegar hasta 7.6, por ejemplo, en el temblor de Michoacán de 1858, y que antes se creía que estaba por acá el epicentro cerca de Pátzcuaro, pero una corrección que se ha hecho lo lanza aproximadamente unos 20 kilómetros al noroeste de Morelia, este terremoto que tenemos aquí. Otros temblores, como el de Jalisco de 1568, el de 1875, estos son grandes eventos que tienen un mecanismo de tipo normal o tensional, son temblores acá dentro de la placa, intraplaca, que se encuentran muy cerca de las ciudades, a profundidades alrededor de 50 a 60 kilómetros, y que estos realmente van a ser los peligrosos para el patrimonio. Un sismo de subducción, pues solamente que tengamos en consideración las estructuras históricas de la costa, pues son las que pudiera afectar. Pero acá dentro de la República Mexicana, sobre todo en Morelia, en este caso, como fue el terremoto del 19 de septiembre por aquellos límites de Morelos, pues el asunto cambia. Este temblor en particular, como les digo, aquí está su epicentro, el 19 de septiembre de 2017, prácticamente, les repito, en los límites de Puebla y Morelos. Esta pelotita de playa, o lo que llamamos esfera focal, nos indica la direccionalidad de la ruptura y nos da mucha información esta pelotita, pero lo que nos interesa ahorita de momento es la posición y la profundidad. Estas que vemos aquí como curvas de nivel se llaman curvas de isoprofundidad, y las vemos en planta y podemos ver acá en elevación una imagen similar a la que presentaba ayer el doctor José Manuel Jara, en el sentido de que aquí está el hipocentro de este evento sísmico, alrededor de los 60 kilómetros, poco menos, y lo tenemos adentro precisamente de la República Mexicana. Estos temblores, hasta hace algunos años eran más extraños, pero ahora curiosamente después de 2017 toda esta zona se ha empezado a activar, bueno, desde 1999, el 15 de junio, y otros temblores de aquella época, bueno, desde 1912 con el sismo de Acambay. Entonces esta zona se ha activado más recientemente y empiezan a haber más temblores de este tipo intraplaca con mecanismo tensional. Perdón, entonces estos temblores son los que van a afectar al patrimonio. ¿Y por qué lo van a afectar? Miren, cuando llegaron las diferentes órdenes religiosas a evangelizar a los indígenas, estamos hablando de la llegada de los franciscanos, los dominicos, agustinos, etcétera. Aquí en Jalisco no los puse porque habría que poner los tres colores superpuestos,
porque realmente llegaron los tres. Recordemos que esta gente se asentó donde estaban los antiguos asentamientos prehispánicos, que fue pues del centro del país hacia el sur, que eso eran las zonas más convenientes para la agricultura, había más agua, etcétera, porque pues ahí se asentaron nuestros ancestros. Pero obviamente se asentaron en zonas volcánicas. Pues si vemos la regionalización sísmica anterior de la CFE93, que esta pues ya no es la que existe, pero si superponemos con la anterior, pues vemos que pues la mayor parte del patrimonio mexicano pues queda en zonas de alta sismicidad. Entonces, el problema es que tenemos por un lado en la costa, en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, aunque hay poco patrimonio, bueno, Oaxaca sí hay bastante patrimonio, no voy a hablar del sismo del 7 de septiembre sobre el patrimonio de Oaxaca y Chiapas, pero me voy a concentrar con estos temblores que son más destructivos. ¿Y por qué le digo que son más destructivos para el patrimonio? Miren, este es finalmente el mapa que generó el Instituto de Ingeniería sobre Google Maps, donde tenemos la aceleración máxima del terreno. Ayer nos platicaba la doctora Berta, nos presentó un mapa similar para el sismo del 7 de septiembre, donde podemos ver que en la zona epicentral, pues tenemos aceleraciones máximas del terreno altas, ¿sí? De prácticamente 130 a 150 gales o centímetros sobre segundo al cuadrado. Esto nos habla de un 13 a un 15% de la aceleración de la gravedad. Entonces, el tener cerca los epicentros produce eventos con un contenido de frecuencias muy altas. Ustedes no han llevado muchos ingeniería sísmica, pero es cuando hablamos de un temblor que se mueve como vals, que tiene un periodo largo, una frecuencia baja, que son operaciones inversas, que es lo que percibimos, por ejemplo, con los sismos que llegan de la costa. O los sismos que pues, no son de vals y son como de coche descompuesto, que son cortitos, y que esos son los que producen alta frecuencia y son asociadas a epicentros cercanos. Inclusive las componentes verticales pueden ser importantes. Entonces, este tipo de eventos traen un contenido frecuencial diferente. Vemos aquí los espectros de respuesta de este temblor. Son 9 estaciones cercanas aquí al epicentro, de 80 a 100 kilómetros de la zona epicentral. Y podemos ver, este gráfico nos relaciona, vean que estos picos están asociados con la intensidad. Y para quienes no han llevado dinámica estructural todavía. Entonces, entre más altos sean los picos, más grande es la fuerza sísmica que se va a experimentar ese edificio. Entonces, vean que aquí los picos andan entre 0.15 segundos, más o menos 0.18, y poco más de 0.5. El periodo de vibración es el tiempo que tardará la estructura en completar un ciclo. Lo platicaba ahí la doctora. Pues vean que entre 0.15 y poco más de 0.5 tenemos para este tipo de temblores las mayores amplitudes, inclusive llegan a 1G. O sea, llegar a 1G equivale a que el edificio experimentó una fuerza equivalente a ponerlo en cantilever totalmente, o sea, soportó su peso lateralmente. Eso es llegar a una gravedad, o sea, la aceleración en la base es una gravedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estos edificios históricos son muy rígidos y tienen periodos de vibración asociados, o sea, su frecuencia natural de vibración o su periodo de vibración, pues cae en este rango. O sea, los edificios históricos andan entre 0.20 a 0.5 segundos. Así que esto finalmente es una bomba para los edificios históricos porque se presentaron grandes amplitudes, aceleraciones muy, muy altas, en los periodos de vibración correspondientes a los edificios históricos. Si tuviéramos tenido un espectro de un temblor originado en la costa, por ejemplo, el sismo 85, estos picos, ayer los veíamos, estaban alrededor de los 2 segundos, acá estaban, ya que eran muy bajitos. Por esa razón, esos sismos no afectaron para nada este patrimonio de los estados de Puebla, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque los picos andaban alrededor de 2 segundos y estos edificios tenían periodos muy cortitos, 0.15, 0.20 segundos. Entonces, ese es el problema y esa es la clave para entender el comportamiento dinámico de un edificio histórico. Aquí hay un resumen de los inmuebles patrimoniales dañados por estado en 2017. Esta es una suma en general, y ahorita vamos a ver un poco más de detalle, para este temblor, y podemos ver, por ejemplo, que los mayores edificios
los mayores daños ocurrieron para Oaxaca y Puebla, pero no porque en Oaxaca estén los mayores daños, los 587, o sea, sí son los mayores daños, pero no los más graves. En Puebla sí hay daños muy graves, en Morelos, etcétera. Vamos a ver esta gráfica con mayor detalle. Aquí podemos ver entonces la misma gráfica, pero distribuida en daños severos, moderados y menores para este mismo temblor. Entonces podemos, perdón, aquí es 2018 la referencia del doctor Meyer. Entonces podemos ver que los daños severos los tenemos para los estados de Morelos y Puebla, con 122 edificios en Morelos y 125 en Puebla. Podemos ver alrededor de 50 en Ciudad de México, 51 y 52 en el Estado de México. Daños moderados, pues aquí es donde Oaxaca adquiere más daños, moderados y menores, sí, pero realmente Oaxaca para ese temblor no tuvo daños graves o severos. Entonces, ahora los daños se concentraron acá. Vean que hubieron más de 400 edificios con daños severos. Ahorita vamos a ver qué tipo de daños se produjeron. Esto es una gran cantidad de edificios. Y en total, con todo este conjunto de daños, fueron más de 2.340 edificios, los que se dañaron con este temblor en particular. Y lo que se dañaron fueron estructuras de este tipo, estructuras de tipo conventual. Estamos muy acostumbrados a decir iglesias. Y el término iglesias a veces no es el más correcto. Recordemos que hay iglesias, hay capillas, hay templos, hay catedrales. Y hablar de la iglesia es hablar de la institución misma, la iglesia católica. Entonces, a veces es mejor decirle templo. ¿Sí? Entonces, por aquello de no sé qué sea, pues le digo los templos, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que esto es un conjunto conventual. Entonces, un conjunto conventual tenía muchos elementos. Estos conjuntos conventuales que se construyeron en el siglo XVI, XVII en México, pues la idea era para evangelizar, y básicamente, pues aquí no se generaban sacerdotes como ocurría en Europa, ¿sí? Perdón, monjas como ocurría en Europa, que las monjas se formaban en los conventos y los curas en los monasterios. Aquí no, aquí estos eran para evangelizar, entonces aquí se generaban estas capillas abiertas, por ejemplo, que era donde se oficiaba la misa porque los indígenas no se metían al templo, no les gustaba sentarse, entonces les oficiaban la misa y aquí se hincaban afuera. Tenemos portales de peregrinos, tenemos lo que es el claustro mismo, el templo, etcétera. Son varios elementos y se fijan, esto tiene una gran irregularidad en planta, porque tenemos el claustro, por lo regular claustro bajo y claustro alto, nivel inferior superior, el templo, las torres. Entonces, esto es una estructura irregular, lo que platicaba ayer el doctor Hugo Hernández Barrios. Irregularidades en planta y en elevación. Lo que es la barda atrial, que por lo regular se ha perdido, las capillas posas, que aquí se posaba el Santísimo cuando había peregrinaciones, cruz atrial, etc. Morelia en particular, al igual que Morelos y Puebla, prácticamente los complejos patrimoniales pues son de tipo conventual. O sea, el templo de San Agustín tiene su estructura conventual a un lado del claustro, que sería la casa del estudiante Isaac Arriaga. ¿Sí? Lo que es el templo de la Merced tiene a un lado la escuela Heber Langa. O sea, todos forman parte de una estructura conventual y prácticamente no podemos desasociarlos, los templos del claustro que tenían a un lado. Donde aquí se evangelizaba, pues andaban aquí, ponían animales adentro, o andaban niños corriendo, etcétera, gallinas, todo había aquí para evangelizar a la gente. Entonces, este es el problema ahorita, las grandes irregularidades. Aquí puedo poner N fotografías, realmente no tiene sentido poner muchas, nada más voy a dar algunos ejemplos de los principales daños que se generaron. Este es el templo del convento de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Estas fotos las pude tomar yo justamente un año antes del temblor, fueron en 2016. Y aquí podemos ver que ya había algunas intervenciones en la nave, en la bóveda de cañón corrido de la nave principal. Aquí podemos ver algunas líneas, se ve finalmente que hicieron una consolidación, o sea, inyectaron alguna grieta que había por aquí, ¿sí? Entonces, si somos observadores, inclusive en nuestros edificios actualmente, podemos encontrar este tipo de intervenciones. Pero llega este temblor y genera este tipo de daño. Pues podemos ver ahora que se formaron 3 grietas, 3 rótulas en esta bóveda. Y finalmente 3 rótulas, pues ya esto nos empieza a saltar las alarmas.
Según las teorías clásicas de bóvedas y cúpulas, pues aquí ya inclusive hay una cuarta incipiente. Llegar a 4 rótulas, finalmente un arco se inestabiliza, teóricamente hablando. Pues ya esta bóveda es totalmente inestable. Se generan estos esfuerzos longitudinales en las bóvedas de cañón corrido por la apertura de los apoyos. Este es el convento de San Juan Bautista en Tlayacapan, Morelos. Vean la altura que tienen. Este edificio en particular tiene la arquitectura típica de los conventos morelenses, que son los contrafuertes diagonales a 45 grados en la planta, en la fachada. Y tenemos aquí lo que es la ventana coral, tenemos la puerta principal, y este elemento de arriba que se conoce como espadaña. Entonces, la espadaña, diferente de un frontispicio convencional, la espadaña tiene campanas, ¿sí? Como esto que vemos aquí. De aquí, digamos que la espadaña es la parte inferior y el frontón o frontispicio sería la parte superior. Entonces, esta foto, vean que un año antes ya habían aquí algunos daños, algunas consolidaciones en la fachada. Y la idea de estos contrafuertes pues era evitar el daño por sismo en la fachada, pero estos contrafuertes trabajaron al revés siempre, o sea, inducen que el daño se vaya hacia la ventana coral, que fue lo que ocurrió aquí. Entonces, después del sismo, vean la espadaña totalmente destruida, ¿sí? El frontón totalmente destruido, las campanas caídas, y vean estas consolidaciones que les platicaba, aquí las tenemos, pero ahora, este es un problema muy serio. Cuando yo consolido muy bien una grieta, es decir, que a veces inclusive inyecto, no solamente poniéndole resina, sino que le pongo cemento. El INA a veces permite que utilicemos junto con la resina cemento al 10% como máximo. ¿Sí? Pero hay quien dice, vamos a ponerle más para que amarre. Entonces, al poner así consolidaciones con mucha resina, que lo platicaba ahorita el doctor Manuel Jara, ¿sí? de utilizar las resinas para inyectar el concreto, que también es muy, muy utilizado aquí en patrimonio, pues entonces esto ya no se abre y el daño se va para otro lado. Entonces es muy importante en patrimonio cuidar, ¿sí? Los principios generales de la conservación. ¿Y cuáles son esos? Pues que el material que yo utilice sea compatible con el material adyacente. Y si yo empiezo a utilizar una resina con mucho cemento, entonces ya no hay compatibilidad entre los dos materiales. Además de que esa intervención debe de ser durable, lo cual aquí tampoco se verifica. Y teóricamente aquí no es el caso porque es una consolidación, una inyección, pero debe ser reversible. Esos son los principios generales de la conservación. Entonces, esta espadaña pues quedó muy dañada. Por dentro es el mismo templo. Esta foto la tomé un año antes. Ya se veían aquí otras consolidaciones, ¿sí? Podemos ver aquí en la parte superior, en este escudo, como vean consolidaciones. Y pues desafortunadamente esto fue lo que pasó. Inclusive se cayó un pedazo de la bóveda, se generó un bloque rígido e inestable que cayó aquí abajo, no se alcanza a ver, pero es gigantesco el bloque que quedó aquí abajo. Entonces, estos son los daños, y vean cómo este daño llegó hasta la fachada principal, que es este mismo. Entonces, se vienen las 3 rótulas, se generó el bloque rígido y se me va hasta la fachada, donde la fachada baja verticalmente por la ventana coral, ¿sí? E inclusive aquí no llegó a ocurrir, pero aquí se pueden generar bloques inestables en esta zona. Ahorita veremos que estas grietas tienden a bifurcarse, ¿sí? Por la rigidez que imprime la bóveda coral aquí inferior, ¿sí? Y estos bloques inclusive pueden caer sobre la bóveda coral, lo cual puede generar otro tipo de daños que son muy aparatosos. Recordemos que son edificios piedra sobre piedra, ¿eh? Y deben su estabilidad precisamente a las piedras, al peso propio. Entonces, cuando llega un temblor, lo saca de su condición básica de equilibrio. O sea, podemos decir que un edificio histórico es alguna vez escuché al arquitecto Pérez Rocha decir que era una sinfonía de empujes y contrarrestos. Coincido con él, ¿sí? A decir que es finalmente empujes que se contrarrestan lo que le da la estabilidad. Pero al llegar a un movimiento sísmico, tenemos que se rompe por completo esa estabilidad y se generan estos daños, además de que pues, son estructuras sumamente frágiles. Al no haber refuerzo, pues tenemos daños. Estos edificios no van a experimentar nunca desplazamientos laterales tan grandes como los que vemos en un edificio de concreto o acero, que inclusive llegan a golpearse entre ellos durante los eventos sísmicos.
Estos edificios son tan rígidos que cuando tiembla siguen al suelo. Y los desplazamientos relativos que puede haber entre la parte superior de una torre o de una bóveda con respecto al suelo son pequeñísimos. Sí, de estudios que hemos hecho aquí con los estudiantes de la maestría, en Morelia, por ejemplo, la bóveda de un templo de nosotros, por ejemplo, San Agustín, ¿sí? Si esa bóveda experimentara un desplazamiento lateral mayor a 1,5 centímetros, se viene abajo. O sea, para que nos demos una idea del nivel de desplazamiento que van a tener este tipo de edificios. Entonces, se comportan diferente. Ayer ponía un ejemplo el doctor José Manuel Jara de un edificio concreto que casi no se veía que se movía y se venía abajo. Pues eso es justamente lo que pasa en el patrimonio. Casi no se ve que se muevan, pero se destruyen, se vienen abajo. Es otra vista precisamente de la espadaña destruida. Aquí está el hueco que quedó arriba. Y vean cómo las rótulas pasaron hasta la parte superior de la bóveda, lo que llamamos el extrados de la bóveda. ¿Sí? Vean cómo el claustro no se dañó. El claustro quedó intacto. Los contrafuertes no se dañaron. Estos elementos de aquí que se llaman pináculos o remates no se dañaron. Se dañó la fachada. ¿Sí? Y otro elemento que está acá atrás. ¿Qué elemento fue el que se dañó? Esta es la planta. Bien, la complejidad de estos conventos. O sea, el que les mostré ahorita del libro del doctor May es nada comparado con lo que realmente pueden tener estos edificios. Son estructuras que en planta y en elevación tienen todo tipo de asimetrías. Y por ejemplo, en este caso, aquí en Tlayacapan, este contrafuerte que ven aquí, era espectacular. Era una cosa preciosa, que se ve aquí. Era un gran contrafuerte con un paso a través, con 2 arcos inferiores, ¿sí? Pues llega el temblor, daña la fachada, daña la espadaña, ¿sí? Daña la bóveda y derriba el contrafuerte. ¿Sí? Vean el material con el que estaba construido el contrafuerte. Era mampostería irregular, con juntas muy grandes, lo que llamamos la mampostería de limosna o la mampostería de los pobres. ¿Sí? Vean los muros que también tienen este tipo de mampostería. Y obviamente no lo mismo la resistencia que va a tener este tipo de mampostería, la resistencia al cortante, que unos sillares muy bonitos, que esa era la construcción de la gente rica. Sí, la gente rica tenía dinero para construir con sillares así muy bonitos. Pero acá se construía con lo que había. Entonces, esto finalmente, el encontrar edificios que tengan mampostería irregular, pues es sinónimo de baja resistencia a los sismos. Y vean algo, este sismo en particular prefirió la espadaña, prefirió la fachada, prefirió este contrafuerte al claustro. Y aquí, si vean acá hay otro contrafuerte similar, pero es más bajito. Y hay aquí unos contrafuertes más pequeños. ¿Qué nos indica esto entonces? Pues que estos edificios por sismo no se caen completos. Esto no se porta igual que un edificio de concreto o de acero o de mampostería confinado o reforzado interiormente. Estos edificios se caen por partes cuando llega un evento sísmico. Y hay que entender que eso los hace todavía más complejos, porque querer evaluar la seguridad de un edificio como este implica que debo de prestar atención a todos los elementos que pueden ser vulnerables para tratar de entender cómo se va a portar cada uno al momento de un temblor. O sea, como estos edificios están separados, a veces estos contrafuertes nada más están adosados, aquí sí estaba muy bien fijo, pero a veces nada más están pegados al muro, entonces hace que se comporten diferente porque puede haber grietas que los separen. Entonces esto se empieza a portar como macroelementos. Es decir, empiezan a trabajar de manera independiente y eso me lleva a que ese agrietamiento que se formó por trabajo propio o por proceso constructivo puede hacer que esta estructura inclusive empiece a vibrar de manera diferente cada una de los elementos del edificio. Esto es muy importante y es lo que se pudo ver aquí en este temblor. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los daños de Puebla, el de Santiago Apóstol Atzala, en Puebla. Aquí se alcanza a ver la fachada. Aquí tiene un frontón, perdón, aquí saqué la foto y se atraviesa este arco. Podemos ver la torre, la cúpula, viene el temblor y se genera este tipo de daño. Se cae, entonces el frontón, se daña la fachada, se cae por completo la bóveda, ¿sí? Pero se queda la cúpula como si nada. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Observen, estos son castillos de concreto, diagonales.
y en algún momento cambió la cúpula y esto que vemos es un domo, una cúpula de concreto. Inclusive aquí podemos ver pues, que hay una viga inferior, todo esto, en el tambor. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pues que nosotros como ingenieros, lo primero que se nos viene a la mente en un monumento histórico, pues métele concreto, métele acero. Es la mentalidad tradicional de un ingeniero que no tiene experiencia en el patrimonio. Pero si nos basamos en los principios de que debe de haber compatibilidad entre los dos materiales, el módulo de elasticidad de este material aquí abajo, a lo mucho llegará a los 5 o 10 mil kilos por centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad del concreto reforzado es de más de 200,000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, la rigidez del concreto es mucho más alta que la rigidez de la mampostería. Pues cuando llega un temblor, esto se ha visto ya en varias ocasiones, y no solamente en México, en Italia, en otros países, ¿sí? Que los elementos de concreto, al ser mucho más rígidos, van a fastidiar a los elementos de mampostería, ¿sí? Y van a tender a destruirlos, es como un cuchillo que se clava en mantequilla. Entonces, no podemos utilizar elementos de concreto reforzado y mucho menos de acero estructural, ¿sí? Sin que podamos decir que eso ya está desahuciado, porque también lo que se busca es preservar o conservar esta estructura en el futuro, y si de plano está desahuciada, y yo considero que solo con concreto o acero lo voy a salvar, pues lo tengo que hacer, para que eso me funcione 2 o 3 generaciones en el futuro. Pero si lo puedo evitar, hay otra opción, pues tengo que intentarla. Y esto se ha vuelto muy polémico, de que si ahora que se destruyeron todos estos conventos y se han estado reconstruyendo desafortunadamente por empresas que no tienen nada de experiencia en patrimonio, ¿sí? He visto gente que se dedica a hacer caminos y andan reconstruyendo conventos, están dando unas soluciones verdaderamente que no son. Algunos están volviendo a incorporar concreto, otros están incorporando fibras de carbono, otros están metiendo elementos metálicos, otros están reemplazando por madera, otros están metiendo tabique, ¿sí? Si me baso en el precepto de que el tabique de arcilla recocida, el tabique de barro, es compatible con prácticamente cualquier tipo de cantería, pues mucha gente está utilizando el tabique para solucionar y estar reforzando los agujeros que se quedaron o este tipo de reconstrucciones. Pues, pero la realidad es que yo debería hacer un trabajo más profundo, multidisciplinario, para realmente que este edificio no pierda tanto valor. Entonces, aquí en Morelia, por ejemplo, y lo quiero anticipar para platicarlo hoy en la tarde, muchos edificios, ¿sí? Por la tarde voy a decirlo, en la década de los 70 les cambiaron los entrepisos antiguos por losas de concreto. Entonces, esos edificios tienen estas características y quién sabe cómo se vayan a portar en el futuro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El concreto y el acero, dejémoslo como la última opción después de analizar cualquier otra cosa. Y aquí este sismo se encargó nuevamente de evidenciarlo. Este es el ex convento de San Guillermo Abad, es otro ejemplo nada más. Vean que es un convento diferente. Tenemos aquí los contrafuertes, tenemos las torres, tenemos la bóveda. Aquí hay una bóveda a diferente nivel para el transepto, perdón, para el presbiterio. Tenemos aquí la capilla abierta, tenemos un torreón, tenemos el claustro, claustro bajo, claustro alto. Estas fotos finalmente son después, el frontón volcó, la bóveda se dañó, ven aquí los arcos fajones. Estos arcos fajones llegan a ayudar un poco a resistir la fuerza cortante, pero pues a veces no son suficientes. Aquí sí ayudaron un poco a la bóveda. Aquí el colapso ocurrió en la cúpula. Todo el cimborrio se vino abajo. Estas fotos las tomé yo un año antes del claustro alto de este convento. Vean que ya tenía aquí sus consolidaciones, unos frescos muy bonitos que se iban a restaurar, pero vean, una rótula, 2 rótulas, 3 rótulas. Ya tenían 3 grietas estas bóvedas. Entonces llega el temblor. Esta es la foto que tomé un año antes y esta es la foto después del temblor. Entonces, aquí creo yo lo que pasó fue que este contrafuerte que se colocó aquí para rigidizar el muro, porque este es un problema muy serio, que los claustros son más bajitos que las naves, entonces por lo regular cuando tiembla,
El claustro le hace banquito a la nave del templo, porque este es más alto, y puede dañarse en la bóveda del templo. Entonces se colocan estos contrafuertes, a veces, para evitar ese desplazamiento, pero luego el problema es que se pueden caer. Hay muchos que están dañados. Aquí podemos ver en Morelia el convento el convento de Tiripetío tiene problemas muy serios con estos contrafuertes que están fracturados aquí verticalmente. Pero aquí el problema es que se colapsó sobre la bóveda. Y si la bóveda ya tenía 3 rótulas, pues esto se vino hasta abajo. Aquí podemos ver que aquí está, este contrafuerte es este de aquí. ¿Ven? Vean el espesor de las bóvedas del claustro alto. Entonces, un convento muy bonito, ¿sí? Que ya lo reconstruyeron, pero no sé cómo lo harían. Y finalmente San Mateo Apóstol en Atlatlaucan, que es una belleza la fachada. Nuevamente aquí están los contrafuertes inclinados. Vean la espadaña, es una espadaña espectacular, ¿sí? Y aquí la bóveda tiene 2 niveles, la bóveda del presbiterio es más bajita, la otra es más alta. En el cambio de niveles se generó una fractura, ¿sí? Por el cambio de nivel. Vean la gran altura que tiene la nave. Y aquí lo mismo, un año antes se había consolidado esta grieta, esta que se ve en gris. Le pusieron cemento con ganas, esta que vemos en amarillo. Llega el temblor y nos genera 2 grietas paralelas. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y aquí otra vez este temblor se encargó de evidenciar que a veces no hacemos, o lo hacemos muy mal porque no consolidamos bien, o nos pasamos de plano y hacemos una consolidación que no es la más adecuada. Este tipo de intervenciones. Este es en el mismo convento. Vean aquí entonces la cámara reloj, ¿sí? Que es el frontón. Vean aquí cómo se rompió la base. O sea, había un vuelco inminente. La letra 1 y 9 de 1913 cayeron, ¿sí? Porque esto es posterior. Pero aquí está la rotación muy clara de ese frontón que ya tendía a girar. ¿Por qué no se cayó? Por esta simple y sencilla razón, porque la cámara de reloj, como les repito, es reciente y era de tabique. Es de tabique. Entonces, esta cámara, que es una caja, evitó que volcara el frontón antiguo. Pero ese frontón antiguo lo ligaron a la caja y vean cómo la caja está fracturada por cortante aquí. Y por cortante en el otro lado. Aquí tenemos. Inclusive hasta las piezas se desprendieron. Esta es la caja de reloj. Aquí está la bóveda principal que está agrietada. Las tiene las 3 grietas que les comentaba. ¿Sí? Entonces vean aquí cómo estas lajas se desprenden por completo, ¿no? O sea, la grieta por cortante. Esto podría entonces venirse hacia abajo, ¿no? Puede deslizarse, inclusive caer con una réplica o con otro temblor si no se le atiende sobre la bóveda que está fracturada. Pues esto se vuelve un problema. La torre también se dañó, ya había llegado aquí gente de Lina, la había reforzado temporalmente con cables, ¿sí? Para que no se siguiera abriendo. Pero bueno, vean entonces que aquí prefirió la espadaña, prefirió la torre al claustro. Y aquí algo muy interesante que les quiero platicar son estos elementos que se ven aquí longitudinalmente, que son los remates. En este caso, pues son las llamadas almenas. El almenado, pues no es más que el hueco que hay entre estos merlones, ¿no? Porque estos podrían ser merlones, ¿no? En vez de pináculos. Entonces, ¿qué pasó con estos merlones? Vean aquí la bóveda de cañón corrido. Estas zonas que se ven aquí horizontales son los rellenos. Esta zona se rellena para el agua bajarla por las gárgolas. Y entonces, ¿qué pasó con este temblor en particular? Vean inclusive que aquí está encajonado. Pero observen cómo se rompieron en su base los merlones del almenado, estos remates. ¿Qué pasa entonces? Que curiosamente este temblor en particular, vean cómo la rompió, prefirió los remates. O sea, generó aquí una amplificación muy en particular, sobre todos, todos completos. Aquí uno se cayó, volcó hacia hacia un lado del templo. Acá están los contrafuertes afuera, ¿sí? Y como ahí es campo, pues no pasó nada. Pero, ¿cómo puede ser posible que un elemento que tiene como 90 centímetros de altura, ¿sí? puedan hacer un rocking tal que vuelquen? Pues este temblor se encargó. Vean cómo los dejó aquí en falla inminente a todos estos. Entonces, esto es un verdadero riesgo. Cómo este temblor con este contenido frecuencial hizo finalmente entrar en resonancia estos elementos, estos remates. Y esto es muy peligroso porque estos remates existen por todos lados. Y es algo que voy a retomar hoy en la tarde,
¿sí? Para poner el ejemplo de Morelia con estos elementos, ¿no? De hecho, aquí hay un video, este no es de Puebla, pero lo quiero poner, que fue en Santa Prisca, en Taxco Guerrero, ¿sí? También de este mismo temblor, ¿sí? Donde se puede ver el efecto de esos remates cuando vuelcan para afuera, ¿sí? Entonces, este video lo pueden encontrar en YouTube, ¿sí? Simplemente búsquenlo como Santa Prisca, Taxco Guerrero, ¿sí? Y lo van a encontrar. Entonces, aquí hay un pequeño callejón, aquí tenemos comercios, y ahí la gente empieza a percibir el temblor. La gente tiende a salir, que es lo más común. El templo está muy pegadito a la callecilla, y ahí empiezan a caer. Por suerte, a nadie le cayeron encima, si no el video sería diferente. Entonces, esos remates son elementos verdaderamente delicados. Entonces, ya podríamos seguir viendo fotos, pero me voy a enfocar ya mejor a los daños como tales. Estos mecanismos, algunos ya se conocían de hace mucho tiempo, otros no tanto. Ahorita voy a platicar cuáles no. El mecanismo de vuelco de la fachada o de la portada, pues es muy habitual porque la bóveda por lo regular está simplemente adosada a la fachada. Entonces la fachada tiende a volcar. Pues se separan estos elementos, es muy común encontrar esta separación. Entonces la fachada puede inestabilizarse. El frontón, como les comentaba, tiende a volcar hacia el exterior y pueden haber grietas verticales que atraviesan la ventana coral hasta la puerta principal. Esto hace que la fachada se divide en dos segmentos que pueden estabilizar, sobre todo, la zona superior a la ventana coral. Y tenemos otro tipo de falla también del frontón y la ventana coral que se observó. Otro caso, cuando existen espadañas o bien remates. Esto en la fachada. Las cúpulas, pues aquí las grietas pueden ser diagonales. Lo más común es que vayan verticales entre las aristas, los nervios que tienen aquí las cúpulas, ¿sí? Es raro que una cúpula se rompa. Por lo regular, falla más bien el tambor, la parte inferior, ¿sí? Y es la que tiende a caer todo completo. Una cúpula es tiene una alta hiperestaticidad. ¿Sí? Más bien la falla es en la base. Las naves, a diferencia, por ejemplo, de las fallas observadas en otros países como en Italia, donde las cubiertas son básicamente de madera, en México, pues en el siglo XVI se construyeron bóvedas de mampostería, que era un hormigón. O sea, se generaba una cimbra de madera dentro de un bosque, se generaba una argamasa de cal, arena y piedra, y se colaba como si fuera una losa. Entonces, son pocas las bóvedas que tienen plementería. En el estado de Morelos sí hay complementería, o sea, con bloques pequeños, sobre todo las bóvedas de crucería, pero las de cañón corrido muchas veces eran coladas in situ. Entonces, la típica bóveda, grieta, perdón, en la clave de la bóveda, que es por apertura de los apoyos. Estas grietas, entonces, lo que hacen es lo que les comentaba. Se vienen, pues vemos atraviesan los arcos fajones, esto es en planta, este es la cúpula, y al llegar aquí a la zona de la bóveda coral, por el incremento de rigidez lateral de la nave, ¿sí? Se bifurcan las grietas. Entonces, se van hacia los lados, ¿sí? Siguiendo el cambio de rigidez, inclusive acá puede haber otra grieta por la separación de la fachada, y aquí genera una inestabilidad de estos bloques rígidos. Lo que les comentaba, que estos pueden caer sobre la bóveda coral. Estos daños prácticamente no se ven en Europa, ¿sí? Son más bien, los hemos observado más acá en México, por el tipo de construcción que nosotros tenemos, que son construcciones mucho más pesadas que las que se encuentran en Europa. No, con esto no quiero decir que no existan bóvedas abovedadas en Europa, claro que existen, sobre todo góticas, ¿sí? Pero me refiero a este tipo de construcciones de naves de un solo claro, de tipo conventual. Las torres, pues, generaron diferentes tipos de falla. Se llega a decir entre los ingenieros de edificios históricos, los ingenieros de conservación, que las torres son los elementos que siempre se dañan o los más dañados. Yo les puedo decir que no necesariamente. Ahorita hay algunos casos donde las torres no se dañaron. Se dañaron las bóvedas o los contrafuertes o inclusive los remates.
Entonces no podemos generalizar. Un mismo temblor, como este 19 de septiembre, dañó diferentes elementos estructurales en diferentes estructuras, diferentes conventos, diferentes templos. Entonces, no podemos hablar de que siempre se van a dañar los mismos elementos estructurales. No puede ser. Y máxime si depende de que la torre, por ejemplo, en este caso, se encuentre entre la nave y el claustro, por ejemplo. O se comportaría totalmente diferente si la torre estuviera del otro lado, ¿sí? Que el claustro conecte con la nave y la torre se encuentre por este lado. Entonces, el comportamiento es diferente. Lo que sí es innegable es que la interacción en elevación es brutal. Aquí podemos ver que el claustro, que es más bajito, puede generar la grieta, ¿sí? Sobre la torre hacia la nave, que es más alta. Entonces, digamos que los dos elementos le hacen banquito a la torre. Entonces, esto es muy importante visualizarlo, ¿sí? Desde antes. Como decía el doctor Manuel Jara, la prevención es muy importante en estos edificios. Hay que empezar a entenderlos a partir de los daños que hemos observado en otros lados. Los claustros también, esto es muy importante porque estos daños son más comunes acá en México que en Europa, en otros países. Entonces, tenemos que los claustros son segmentos de bóvedas de cañón corrido que llegan a una bóveda de crucería de esquina. O sea, estas son bóvedas cuatripartitas y estas son simplemente cañones corridos. Estos cañones corridos se abren en la clave, a veces inclusive porque el mismo claustro tiende a cerrarse, ¿sí? Por desplazamiento, inclusive acá al centro a veces construían los pozos de agua, las norias, y luego los dejaban abiertos y hasta colapsaban en algunos conventos. Entonces, aquí estas grietas son comunes de la clave que se bifurcan y se van hacia las claves de los arcos. Entonces, vean cómo se forma aquí un bloque rígido. Estos bloques rígidos existen en muchos conventos, ahorita aquí en Michoacán. Y los pudimos observar en Puebla y Morelos antes de este temblor, que ya estaban ahí, ya estaban en incipiencia. Llega un temblor con estas características y simplemente se encarga de derribarlo. Recuerden que estos edificios no están nuevos, estos edificios ya están dañados, ya tienen mucho daño acumulado. Entonces hay que ser ahorita nosotros diligentes para tender a observar estos daños y proteger estos edificios. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son los daños que pueden en un futuro generar un colapso parcial o más grande. Y ya sabemos también qué tipo de temblores pueden generar estos daños. Bien, pues como conclusiones les puedo decir que los edificios históricos de tipo religioso sobre todo presentan una alta vulnerabilidad sísmica. Dijimos que es por el proceso constructivo, por el daño acumulado, por las características geométricas, por el agrietamiento, por intervenciones, por lo que ustedes se les puede ocurrir, que fue lo que mencionamos ahorita. Por otro lado, los sismos de epicentro cercano, como este del 19 de septiembre de 2017, son los que más tienden a afectarnos. Entonces, en Morelia, el sismo de 1858, 19 de junio, lo anticipo para la mesa redonda de la tarde, generó grandes daños en Morelia. Muchos edificios se cayeron y los reconstruyeron, y muchos de los que están ahorita en pie tienen daños que están bien maquillados, muy maquillados, incluida la Catedral de Morelia. Entonces, esos daños van a aparecer en algún momento porque es cuestión de tiempo para que ese temblor vuelva, con características muy similares. Entonces, estos temblores, recordemos que no nos los vamos a quitar de encima nunca. Este tipo de edificaciones, entonces, como dijimos, no sufren colapsos totales, como un edificio de concreto acero que se lleva todo por la hiperestaticidad, se jala todo y se cae, sino que aquí son de manera parcial. Entonces, el evaluar la seguridad de estos edificios se vuelve una tarea muy compleja porque no se puede normar. Esto no lo van a encontrar en una norma técnica, no lo van a encontrar en un reglamento de construcciones. Es algo imposible de normar por la gran cantidad de incertidumbre que tienen asociado. Entonces, si yo quiero evaluar la seguridad de un edificio histórico, tengo que recurrir a otro tipo de recomendaciones, sobre todo internacionales, que ya son muy, muy reconocidas, para poder evaluar el nivel de seguridad, que eso es lo más complejo en estos edificios. En templos, las bóvedas, las cúpulas y las torres campanario, en este caso en particular, fueron las que más se dañaron. Desde luego también hubieron remates, hubieron otras cosas, ¿no? Pero las bóvedas y las cúpulas y las torres también fueron las que más se dañaron, ya haciendo la estadística general. En los claustros,
Las bóvedas de los claustros altos, sobre todo, fueron las que más se dañaron porque se experimentan los desplazamientos más grandes. Son raros los claustros que tengan un solo nivel. Sí, yo aquí en Michoacán solo conozco uno, que es el convento de Charo, que es el único que tiene un claustro de un nivel que yo conozca. Pero por lo regular son de 2 niveles. Las mamposterías de mala calidad obviamente van a tener un peor comportamiento, y así ocurrió con este temblor en particular. Que tienen un mal comportamiento por su baja resistencia al cortante, tienen grandes juntas entre las piezas, a veces están hechas, no presenté algunas fotos, pero llegaron a ver edificios ahí en Puebla, donde estaban hechos con piedra bola, esa piedra de río, ¿no? La piedra bola de río, pues no tiene adherencia con el mortero de cal, y eso es todavía menos resistente, menos rígido. Las intervenciones a base de concreto reforzado, pues en este caso afectaron localmente la mampostería circundante y obviamente modificaron la rigidez lateral de todo el conjunto. Entonces, evitar el uso de estos materiales en este tipo de estructuras. ¿Que le puedo poner fibra de carbono? ¿Que le puedo? Pues yo no sé. Pudiera ser, y es lo que están haciendo, pero realmente no sabemos cuánto pueda durar una fibra de carbono en una bóveda. Nadie lo ha visto. Nadie ha hecho pruebas. Estamos nuevamente a prueba y error. ¿Cuánto va a durar una fibra de carbono en una bóveda? Ya lo veremos. Se supone que debería durar más que el edificio histórico y la realidad es que no. El edificio histórico ya tiene 400 años, casi 500, ¿sí? Y en un momento dado la fibra de carbono tendrá que ser reemplazada o algo va a pasar ahí. Realmente tenemos mucho por aprender. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Aquí tienen mi correo y este que ven aquí es un servidor. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Guillermo Martínez Ruiz. El doctor